Saludo, estimados docentes y estudiantes. Soy Juana la Antigua. Eso ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, pero en esta ocasión nosotros vamos a estar concentrándonos en los diferentes tipos de textos que están siendo usados en la Prueba Nacional de Lengua Española, específicamente en la comprensión escrita. Ya habíamos dicho que la prueba de lengua española se va a centrar específicamente en la comprensión escrita de los textos. Y hablando de la comprensión escrita, también debemos saber cuáles son esas categorías o clasificaciones en las que se van a centrar los textos que van a ser objeto de prueba nacional. Y en esta oportunidad tenemos los textos narrativos y poéticos. Y aquí tenemos su clasificación según la categoría: cuentos, fragmentos de novela, porque en la prueba nacional no se puede poner el texto completo. También están las crónicas, historietas, biografías, poemas, reportajes y fragmentos de obras de teatro. En los expositivos podemos encontrar las noticias, reseñas y los informes de investigación. No podemos dejar de lado los textos argumentativos y específicamente los artículos de opinión y los ensayos argumentativos. Veremos también los textos directos o directivos, es decir, aquellos que tienen que ver con el seguimiento de instrucciones o peticiones. Tenemos los instructivos, los manuales, las infografías y los afiches. Debemos recordar que los textos directos lo vimos, se pueden ver en tercero y en cuarto de secundaria. Bueno, ya que hemos hablado de la categoría I, lo hemos dicho cuáles son los tipos de texto de acuerdo a la categoría, pasamos a lo siguiente. Vamos a trabajar entonces con los textos narrativos y vamos a hacer una clasificación. Aquí, en esta ocasión, solamente vamos a tomar en cuenta el cuento, la novela y la biografía. Vamos a empezar en esa parte. Cuando hablamos del cuento, el cuento es un relato específicamente corto, debe ser breve, tiene un carácter de ficticio, es decir, no puede basarse quizá en algún evento real, pero fue construido en base a la creatividad del autor, por eso tiene un carácter ficticio, debe ser fácil de entender. Un cuento puede ocupar hasta un párrafo, un cuarto de página, una página, 2 páginas, 3 páginas, pero siempre debe ser fácil de entender. Y aquí tenemos, por ejemplo, el fragmento de un cuento muy conocido titulado Los Amos, que es del escritor dominicano Juan Bosch. Dice: Don Pío salió a la galería, aquí se comienza a dar detalles, y se detuvo a ver las reses. Don Pío era bajo, rechoncho, vemos una descripción. También se dice que Cristino tenía 3 años trabajando con él, y la cantidad que le pagaba semanal por el ordeño que se hacía de madrugada. Se dan todos los detalles. ¿Cómo sabemos que es un cuento? Específicamente en la prueba nacional, miren por favor al pie de la página donde termina el cuento, que te va a decir qué tipo de texto es, el pie de página. Pero aparte de todo eso, es un cuento. En un cuento podemos ver los personajes que van apareciendo de forma rápida, sencilla. Vemos que se plantea un problema que debe resolverse sí o sí, es decir, de forma breve. Y no se puede dar demasiadas vueltas, no se le puede complicar la vida al lector porque es una narración breve. El cuento es una categoría que está tomada en la Prueba Nacional de Lengua Española. En la novela la podemos definir como una obra literaria, igual que el cuento, pero aunque narra una acción fingida, la extensión es bastante larga y el propósito que tiene principalmente causar disfrute, que la persona goce con el proceso de la lectura porque está imaginando situaciones y cómo esos personajes están enfrentando esas descripciones,
esos acontecimientos que se dan en la trama. Muchas veces cuando terminamos de leer una novela, como que nos queda cierta reflexión, cierta enseñanza, sin ser una fábula, sin ser una obra que tiene un propósito moralizante. La novela no tiene un propósito de moralizar, de enseñarte acerca de la ética, de cómo comportarte, sino que tú puedes aprender de ella. Pero su fin es principalmente hacer que tú disfrutes de la lectura y de todos los pormenores complejos que se dan en la misma. Ya cuando vemos aquí un ejemplo, por ejemplo, de la novela María, del colombiano Jorge Isaac, es un fragmento de una de las páginas que tomamos. Dice, esa novela está contada en primera persona. Se dice que en gran parte se basa en las vivencias que tuvo el propio autor, Jorge Isaac, pero a través de un personaje llamado Efraín, él decide manifestar todas esas vivencias. Y dice, el día de mi regreso a casa fue de emociones diversas, comienza a hablar qué fue lo que se encontró en la casa, ahí estaba la madre, estaba la hermana llorando, dice que él vio a María, dice que María estaba radiante y que María le dio la bienvenida y que sonrió y que esa sonrisa no se olvidar. Es un fragmento que nos dice muchas cosas. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que este fragmento fue extraído de una novela bastante extensa, que las novelas tienen múltiples personajes y que un personaje se relaciona con otro y otro personaje con los participantes principales, etcétera, etcétera. Y también, aparte de eso, se habla del desarrollo de los personajes. En toda novela se describe, se profundiza, no solamente en la parte física, el aspecto físico de los personajes, sino sobre todo en la forma de comportarse, en la forma de ser, de amar, de sentir, de expresar sus sentimientos. Y entonces hay veces que llegamos a amar un personaje por cómo el narrador explica su participación en los hechos de la novela. Si vamos a hablar de la biografía, vida, grafía, escritura de la vida, la biografía se va a definir como la historia de la vida de alguien, pues es una historia verdadera, basada en hechos reales, en torno a lo que vivió ese personaje y el contexto social en el que le tocó vivir. Aquí tenemos la biografía de Juan Pablo Duarte. Dice que Juan Pablo Duarte está considerado como uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Se habla de cuándo nació y dónde, y el contexto en el que tuvo lugar ese nacimiento. Se dice fue que en la colonia de Santo Domingo, se habla de que también él fue una figura clave en la independencia de nuestro país, se habla de sus estudios fuera de nuestra nación, de cuando fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria y qué propósito tenía esa sociedad. También nos dice eh, el gran acto que realizó, aunque no estuvo presente, pero fue a través de él, que el 27 de febrero de 1844 se estableció el grito de independencia. También en toda biografía debe enunciarse el año de fallecimiento de la persona que forma parte de la biografía que hacemos. El año, se menciona la edad, el lugar de su muerte y dentro de las posibilidades, cómo fue que esa persona falleció. Bueno, entonces ya hasta aquí ya hemos visto la primera parte relacionada con el cuento, la novela y la biografía, que son textos que pueden ser objeto de
comprensión escrita en nuestra prueba nacional. Esta es la parte número 1 y seguimos en otra entrega en la siguiente oportunidad.